¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy el Gis Joker Y yo soy Guadalupe Fernández. y esto se llama Leyendas en Dúo Dúo de de dos. Dos. Así es amigos, como pueden ver tenemos un pequeño episodio de puras leyendas, claro que sí, ya estamos en temporada de Halloween, Día de Muertos, aquí en mi México mágico, claro que Así sí. es. Yo creo que todos hemos pasado por cosillas extrañas, ¿no? Ajá. Paranormales. Para no No, tan normales. para no tan normales. Ajá. Imagínense amigos, traemos unas pequeñas leyendas que nos ha pasado, lo Ajá. personal, Historias, anécdotas también de. anécdotas. Fíjate, vamos a empezar con la primera, ¿no? Ajá. A mí me sucedió hace unos años en donde no sé si tú has visto personas, no personas, Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. sino... Todo el tiempo, ¿eh? Yo he visto personas todo el tiempo. La mayoría. No soy bueno contando historias, chingada madre. No, no te Pero preocupes. mira, Ajá. bueno, digamos que el espíritu, el alma, el espíritu Ajá. de la persona. Hace tiempo yo vivía en una zona que se llama La Calera. Ok. Todos por ahí en Top, Pachuquita, ¿no? yo creo que conocen La Calera. Ajá. Es un lugar que todavía está algo desolado, digamos. Aquella noche tomé un transporte equivocado, ¿sabes? Ok. Imagínense amigos que voy en el transporte, todo distraído. Y ese transporte más bien no me llevaba al lugar, ¿no? O sea, de repente me di cuenta porque pues ya iba en carretera. Llegando a Topani. Y me doy cuenta después de que se pasó el retorno, pues yo iba camino a otro lado, ¿no? Me bajo del transporte, asustado, pues eran las 10 de la noche, o más, eran entre Ajá. 10 o 11 de la noche. No, y a esa hora ya asusta porque ya no hay transporte de No, regreso imagínense también. amigos, en la autopista, ¿no? O sea, me bajo, me cruzo del otro lado del camino, pues me regreso caminando. Ujú. Se me ocurre regresarme caminando. Error. Voy por el camino, la carretera, todo oscuro. En aquel entonces yo traía un Motorola, un teléfono celular Motorola en el cual pues agitabas y Ajá. prendía la lucecita. Ok, ok, ajá. Iba yo con mi lámpara, ¿no? De que pues no pasa nada. Me toca pasar por un pastizal y a lo lejos de ese pastizal vi una figura enorme, como de unos 3 metros, si acaso, Ajá. corriendo, ¡Hala! iba, pero yo lo veía a una velocidad que dije, su pinche madre, ¿no? Sí, se le habían quedado los frijoles en la lumbre. Imagínate, va corriendo ese personaje y yo seguía alumbrando con mi lámpara, sigo caminando, de repente empieza a retornarse esa figura, pero Ajá. hacia mí. O sea, Ay, no, yo ya ahí, bye. Yo ya me hubiera muerto. Yo ya sale, bye. se empieza a abrir el pastizal, seguía corriendo. Yo en el momento dije, pues un pinche ladrón, ¿no? Ajá, Pues, un de güey 3 metros, sí, alto. El señor Dije- era alto. Dije, un güey que me quiere asaltar ahorita, ¿no? Ajá. Viene hacia mí y en ese momento dije, pues agarras lo que tienes ahí a un costado, un palo, una piedra y dices, pues nos tiramos un tiro, ¿no? Pues, ¿qué onda? Se sentía la adrenalina como, pues, no te puedo decir como miedo, pero una adrenalina de, pues, ¿qué va a pasar, no? Ajá. De miedo. Estoy poniendo muy nervioso. De adrenalina de miedo. Sí. En ese momento se empieza a abrir el pastizal y justamente cuando ese ente llega hacia mí, levanto la
la lámpara del teléfono y lo único que vi fueron sus ojos. ¡Ay, no! Se desvaneció enfrente de mí porque enseguida, como yo estaba en autopista, pasó un tráiler y el sonido me Ajá. empezó a estremecer ahí en el momento. Se desvanecen los ojos. Bajo la lámpara del celular y estaba yo parado en una cruz. ¡Ah, tu mamá! Yo creo, bueno, yo me quiero imaginar que Sí. es de alguien que se accidentó ahí. Pues sí, normalmente. O sea, se puede decir, bueno, yo lo tomé de la manera que a lo mejor era el ente o el alma de la persona. Ay, pues quién sabe, porque está raro, ¿no? Que yo lo hacía más como del mundo extraterrestre, ¿no? Pero eso ya es Ajá. otro temita, ¿no? Ajá. Pero la única explicación al tenerlo de frente, ver sus ojos desvanecerse y al bajar la lámpara, estar parado sobre una cruz en la carretera, Sí. ya fue como ni idea. Pero eso no fue todo, Ay, ¿todavía hay más? todavía hay más. Camino unos metros y empecé a sentir mi cuerpo pesado, como si tuviera una carga en la espalda. Seguí mi camino. Ahí es a donde suelto un chiste. ¿Por Ok. qué? Lo vas a entender. A ver, vamos al chiste. Vengo caminando con ese peso y literal sentía también ese estremecer en la cabeza. Es como Ok, ajá. si en la parte alta de la cabeza sientes como nervios. Ajá, o, con que como algo si te recorre, ¿no? Exacto. Ajá. Y pasé por un table dance que hay Ah. cerca de la colonia. Antes de entrar a la Ajá. colonia hay un table dance. Lo curioso de esto y el chiste que vas a entender Ajá. es que termino de pasar el table dance Y ya no traían nada. y empecé a sentirme relajado. Ah. Me agarró de taxi, el Ajá, desgraciado, quería- imagínate. Quería que le dieras un raite ahí. Me agarró de taxi el desgraciado y sin pagar y todavía ni invita. O Ni sea, invita. imagínate. Era para que invitara a las Iba a sacar de chambear a cariñosas. la Brittany. Y no, pues fuerte, ¿eh? O sea, normalmente se escuchan que hay muchas historias en las carreteras, ¿no? Son lugares donde pasa muchísima gente todo el tiempo. Muchísima, y también pasan muchas cosas, hay accidentes, entonces, pues dicen que en esos casos, pues también toda la energía y todo eso, pues ahí se queda. Claro. También, por decir, me ha llegado a pasar una ocasión en la Providencia. En la Ok. Providencia, hace años, te estoy hablando les estoy hablando por ahí del 2009, más o menos, una prox. Ajá. En la primaria de la Providencia, Donde antes era un panteón, donde ¿eh? antes era un panteón, Ajá. precisamente, en aquel entonces, pues me gustaba andar como pues en el show, ¿no? O sea, en la fiesta, que salías a las 3 de la mañana, del cotorreo, todo Ajá. ese show. Salgo a las 3 de la mañana de la fiesta y yo, aquí siempre he sido de las personas que luego anda con los audífonos a todo volumen, ¿no? O sea, Ok. aún así sea de la madrugada, siempre ando en los audífonos a todo volumen y porque pues dices tú, Ajá. me gusta caminar, Disociarnos, ¿no? Va. Y me gusta caminar con música y me gusta la música y me pierdo en la música, ¿no? Cerca de esa primaria hay un árbol que tiene una abertura. O sea, dicen por ahí que esas aberturas son como puertas, ¿no? El árbol estaba del lado izquierdo, yo voy del lado derecho. Ok. Paso justamente al lado del árbol y entre los audífonos escucho una voz que me dice, voltea. Ay, no. Pero dices, no mames, estoy escuchando música en inglés, ¿qué pedo? Estoy escuchando la arrolladora. ¿Qué pasó? Entonces imagínate, ¿no? O sea, me dice, voltea. Estoy escuchando el piripituchi Sí. del abuelo. ¿No? Bueno. Entonces imagínate, en eso
pues sí me hizo voltear, ¿no? Porque veo el reloj del celular, 3 de la mañana. Volteo y me encuentro con una pequeña de unos 3 años Ay, aproximadamente, no. con una sombrilla, literal una carita hermosa, porque era una niña como del, no sé, de unos, ¿qué serán? Unos 60 años atrás. Ay, yo dije, una niña de 60 años, no, hombre. Pues tu línea del tiempo caray. está bien padre, ¿eh? Entonces, imagínate, una niña de 3 años, con una sombrillita, me voltea a ver y con su mano me dice, ven. Ay, ajá. En el momento no sentí como, solamente pues me saqué de onda, ¿no? Como de, ¿qué pedo? A ver, No, yo no voy a ningún lado. 3 de la mañana me está llamando una niña de 3 años, como que no es coherente. Ajá. No le hice caso, seguí con mis Y audífonos. lo peor de todo, con sombrilla. Lo peor de todo. No había sol. No había sol. No había No sol. había Ay, lluvia. ajá. O sea, Entonces, ¿qué está pasando? ¿qué pedo ahí, pinche niña? Me quería vender una sombrilla con una Te sombrilla. quería meter a una cosa piramidal. De Sí. esos que no- Ah, ajá, sí, claro. sí. No. Y yo no caigo. No, vuelvo a caer. No. Oye, ya 5 veces yo ya no caigo. Sí. Después de 5 veces ya no me vuelven a aplicar la misma. En el momento no sentí como ese miedo, ¿no? Seguí caminando. Di que serán, bueno, aproximadamente unos 10 pasos. Vuelvo a voltear y ya Y no ya estaba. no estaba. Ya había vendido En el la momento sombrilla. empecé a sentir las garritas así en la espalda. Ay, no, sácatelo. No, mira. Ay, En no, la- me puse chinita. En la espalda No, empecé a qué sentir las bello. garritas. Está justo detrás de mi verdad. Vámonos. Diría mi abuelita, patitas, ¿para qué las quiero? no, de no, verdad, que fue de las experiencias más random que me ha pasado en la vida. No, Pero sí, la verdad es que estuvo lo más random, fue algo... No, yo llegué a mi casa... Ay, no. Dicen, no sé. He llegado a escuchar que cuando se aparece un niño o algo así, no es un niño. No es un niño. O sea, normalmente los seres de bajo astral utilizan esas formas y eso porque son seres muy inocentes. Entonces, Claro. pues puedes como que caer en eso, ¿no? Pero no son niños, o sea, no son niños porque dicen que normalmente pues un niño, pues cuando llega a fallecer y eso, directamente se va con Chuy y ya. Entonces, sí está bien cabrón eso, o sea, no Pues sí, manches. pero también los vivos la aplican, pues en lo piramidal nos quieren ver la cara de pendejos Bueno, igual, pero y pues cara ya de ahí inocentes. Uno se deja también, ya. No. Son varias historias, la verdad es que son varias historias, pero cuéntales una. Sí, Cuéntales no, una. yo tengo también muchas, la verdad es que he tenido, o sea, no sé si sea fortuna, desfortuna, no sé, Hijo de su pinche de vivir muchas experiencias. Yo creo que la más fuerte que he tenido yo en lo personal fue cuando se me apareció una señora. A la madre. Sí, ¿Te quería vender algo? ¿Abón? no, ¿Fray Chile? no, fíjate, ahí te va la historia. Resulta, resalta y rebrinca. No sé, mi casa siempre la he sentido, o sea, como que siempre ha existido como esa pesadez, no sé por qué, pero en esas ocasiones como que todo se sentía muy denso y ese día no sé por qué, pero se sentía raro, o sea, así como que incluso yo me fui a dormir y o sea, se sentía rara la vibra, o sea, como que no sé, pero X, me fui a dormir y listo. Me dormí, pero con esa sensación como de intranquilidad que Sí, claro. tienes en su momento, pero pues ya, me acosté, me dormí, estuve un ratito en TikTok y ya, a dormir, ¿no? Y como, a las 3 y minuto, 2 de la mañana, como que algo fue como de, despiértate. O sea, ¿has sentido cuando suena tu alarma y es como de, ¡ah, la madre! Oh, sí, Así. siempre he sentido así, ¿no? Exactamente así. O sea, como que algo fue como de, o sea, como si hubieran puesto la alarma en ese momento y yo brinqué. Y en ese momento, o sea, todo mi cuarto estaba oscuro y era así como, o sea, sentía como del lado de la puerta hacia mi cama como que alguien me veía. Pero yo no podía ver nada, o sea, sí, te digo, completamente oscuro. Entonces,
como que yo sentía que alguien me veía, o sea, sentía que había algo ahí, ¿no? Claro. Ya, para mí pasó mucho tiempo, pero no sé, y de repente ya dejé de sentir que estaban ahí en la puerta, o sea, sí, sino que ahora sentía que estaban abajo de mi cama, o sea, yo estaba acostada así y sentía que abajo de donde yo estaba acostada alguien, entonces, o sea, en el piso. Y yo así como de, ay, no sé, o sea, como que, y la verdad es que yo siempre he sido muy miedosa, o sea, para todo. Yo no te veo películas de terror y todo eso porque soy bien culo. ¿Cómo crees? Son las Sí, chidas. yo soy culo. Entonces, en ese momento, la verdad es que yo ya tenía mucho miedo, o sea, era como de, ay, y ya, o sea, ay, Diosito, por favor, ayúdame, Diosito, ay. y entonces, o sea, yo estaba como acostada así y algo, como dices tú, como que algo te dice voltea y en donde está mi ropero, bueno, mi closet, hay un espacio así donde meto cobijas o bolsas o cosas así entre el closet y el techo, ¿no? Es así. Entonces, yo hago esto, volteo y ahí está una mujer acostada viéndome así. No, o sea, estaba como man. en posición fetal viéndome así, directamente a mí, así. Entonces, yo cuando volteo, ahí estaba, me estaba viendo, o sea, nunca parpadeó y eso, y cuando volteó, lo único que hizo fue sonreír. No, manches, yo, no, en ese momento yo dije, no puede ser posible, o sea, sí, incluso hasta me acuerdo que estaba así, y me veía, y como que su pelo caía, porque era como muy, Ajá. incluso como negro, así, o sea, no sé, o sea, como muy raro, y ya, y así me veía, y yo de güey, o sea, en ese momento lo único que hice fue voltearme a otro lado, y yo decía, ay, yo sí, ya, por favor, no sé qué está pasando así, o sea. ¡No puedes matarme! ¡Soy como una cucaracha! ¡No me muero, me multiplico! ¡Tengo a Dios de mi lado! ¿Lo oyes, perra? Y el miedo, o sea, la verdad es que yo sentí un miedo que me recorrió todo el cuerpo, y era un miedo horrible. O sea, de esas veces que el corazón te late de una forma que no puedes, y yo, ay, por favor, Diosito, no sé qué. Y ya de repente, como que ya sentí que ya todo estaba bien, o sea, como que de repente ya no había nada. Sí. O sea, como que esa pesadez de toda la noche, esa sensación densa, y todo ese miedo se fue. Y vuelvo a voltear y ya no estaba. Entonces, en su momento yo dije, bueno, estuve soñando, ¿no? Pero yo al momento, te digo, cuando yo despierto y agarro mi teléfono, veo la hora. Cuando se acaba todo eso, vuelvo a ver mi teléfono y veo la hora. Y en todo ese lapso, nada más habían pasado 2 minutos. No inventes. O sea, para mí fue una sensación de güey, o sea, desde que me levanté y sentí que me veían de la puerta y después de abajo de mi cama y después verla y todo eso. O sea, yo sentí que pasó una eternidad, pero no, nada más habían pasado 2 minutos. Y después de eso, como que quedé noqueada. Sí, ¿Otra vez? Sí. Y hasta el otro día me desperté y eso. Y digo, yo ahí fue donde caí, que no había sido un sueño, porque yo normalmente pues dormía, bueno, o sea, pongo mi teléfono bajo de la almohada y en ese momento mi teléfono estaba al lado de mí. No, man. Entonces fue como de puta madre, sí pasó. Te fue a visitar el ente. Ajá, entonces para mí es una de las que más ha sido, o sea, de las más fuertes que he tenido. Y digo, o sea, yo en su momento siempre fui como de, nunca quiero ver nada porque soy muy miedosa y todo eso. Entonces, después de eso y entendí que no me iba a morir, pues creo que ya aguanto un poco más de cosas. Pero bueno, sí, y ahorita. no, pero no, o sea, no es que tampoco lo esté buscando, ¿verdad? Fíjate, ¿alguna vez te has llegado a quedar como en la casa de un amigo, de una amiga, etcétera? Hace años también a mí me pasó, pero en casa de unas amigas. En aquella ocasión, estas amigas me dicen, no, pues te puedes quedar en el cuarto. Bueno, no me dijeron de quién era, o sea, me dijeron, te puedes quedar en esta recámara, te pasamos unas cobijas, etcétera, ¿no? Ajá. Dije, bueno. No, o sea, uno de, bueno, pues terminamos la fiesta, pues ya me voy a dormir. Ahí está, ajá.
me voy a la cama. Te lo juro, yo normal, ¿eh? O sea, cuando andas borrachín, es como, pues ya me voy a dormir, ¿eh? Me acuesto en la cama. Yo no sé por qué todo pasa a las 3 de la mañana. Sí, Digo, está raro, no tengo bueno. una teoría para ese pinche business, pero a las 3 de la mañana siempre pasa. Dicen que es como una burla a la... Entonces, empiezo a sentir, yo siempre duermo también en modo fetal, de lado y todo el business, ¿no? Y empiezo a sentir cómo se empiezan a sentar en la cama, en mi espalda, o sea, en mi espalda. Hoy tengo otra muy buena. Ajá. Y se empiezan a sentar en la espalda, así. O sea, la cama se empieza a sentir como, se empiezan a... O sea, yo dije, se están sentando porque, ¿qué pedo? Volteo de madrazo y se veía el hueco. O sea, literal, el hueco estaba a un costado de mí. Dije, no, pues no hay pedo, no pasa nada, a lo mejor, no sé. O sea, te haces güey, ¿no? O sea, porque literal dices, no, que chingue su madre este güey, ¿no? Pero, total. Yo siempre duermo también cuando duermo boca arriba, pues pongo mis piernas en escuadra. Te lo juro, me hicieron en los dedos de los pies, digamos que de esta manera, y me los agarraron así. Cuando siento que me agarran los dedos de los pies, pues, ¡a la madre! Ajá. ¿Qué chingados? Espérate. Y literal pateé. O sea, fue como de, ¿qué chinga tu madre? ¿No? O sea, porque literal, pues andas borracho, te da más valor, la neta. Sí, Chile, sí, cuando sí. andas bien pedo, ya te da más valor. Y pues ya agarré y dije, como de, pues, ¿qué pedo, güey? Porque dije, pinche fantasma. Todavía me acuerdo que todo así. Dije, pinche fantasma, vete a la verga. Me tapé nuevamente y me dormí, ¿no? Al siguiente día, en el desayuno con estas amigas, les cuento. ¿Lo que creen que ¿Qué me pasó? que pues me pasaron estas situaciones en la noche, ¿no? Y una de ellas lanza una sonrisa. Dice, no mames, que se pasaron de verga. Avisen. Exacto. Oh, no, la policía. Les cuento. Y en eso, les cuento la situación, cómo pasó. Y una de ellas me dice, es que esa recámara fue de mi tío. Y mi tío murió de cáncer hace unos meses, ¿no? Órale. Entonces fue como de... ¿Qué pedo? O sea, ¿de qué pedo? Entonces les conté precisamente de la manera en que me hicieron en los dedos. Me dices que mi tío, cuando éramos unas niñas, pues nos hacía así, ¿no? O sea, nos hacía era un jugueteo que su tío hacía con ella. Órale, no, hombre. Entonces para mí fue de no se pasen de ver. Pues digo, me hubieran dicho, ¿no? O sea, me hubieran dicho, oye, güey. Por el cabello te confundió, yo creo. Ajá. Dije, no mames. O sea, sí, güey, pero pues tampoco te pases de verga, ¿no? Dije, pues para la otra díganme y me quedo en la sala, ¿no? ¿Para qué chingados me dicen? Ya sabías ahí. Dije, ¿qué tal que para la otra me confunde? Y ¡órale! Pues no mames, no. Pero sí fue una de las anécdotas más cañones que también me pasó en este mundo de los muertos vivos. Sí, no, ahorita que dices eso, ya me acordé de una, también me pasó, y no tiene mucho, tiene como un año que me pasó. Digo, otra vez, mi casa. También, No, ya tu casa ya tiene broncas. también estaba yo durmiendo. ¡Yo veo a los muertos! O sea, me dormí, todo bien, o sea, ese día todo tranquilo, todo padre. Pero me despierto, la verdad ahí sí no te voy a decir qué hora era porque no vi la hora ni nada. Pero era de los días en los que hace mucho frío. Entonces, yo me había tapado hasta como por aquí y eso. Y entonces empecé a escuchar como en el azulejo y eso, como que alguien caminaba. Pero, o sea, a mí lo primero que se me vino a la mente y eso, yo tengo una perrita, una boxer, hermosísima. Pero pues cuando está, pues caminando ahí en el piso y eso, se escucha como pegan sus garritas, ¿no? Así. Entonces se escucha igual.
Entonces, yo como que en algún momento dije, pues es Nala, ¿no? O sea, sí. Pero después dije, no, pero pues Nala está con mi hermana, o sea, sí. Entonces, empiezo a escuchar que desde la sala, como que estaba caminando y se dirige a mi cuarto. Entra a mi cuarto y así, y ya después la escucho como al lado de mí. Estando ahí y eso, o sea, yo la verdad dije, no voy a ver. O sea, digo que yo estaba tapada hasta acá, o sea, lo que hice fue echarme toda la cobija otra vez, ¿no? La vieja confiable. La vieja confiable, sí, yo dije, no hay nada que una cobija no solucione. ¡Vámonos! Me la puse. Pero en eso, o sea, yo estaba como acostada y digo, ya está así, y yo estaba así. Normalmente siempre acostumbro como a dormir como en la orillita. O sea, tengo toda la cama, pero como que en la orillita, así. Entonces, digo, escucho cómo sigue caminando y de repente se vuelve a regresar. Y de ahí, o sea, regresa, pero como hasta por donde están mis pies. Y ahí por donde están mis pies, se sube. Así, y empiezo a sentir el peso. Y de los pies, o sea, sí, pero me iba como olfateando. Como que yo sentía así. No mames. Y así, y yo la neta, en ese momento, pues ya yo tenía un chingo de miedo. Entonces lo que iba, o sea, como que iba subiendo, pero iba subiéndose como arriba de mí. Sí. Entonces llegó como a esta parte de aquí. Y aquí como que se quedó y me iba aplastando. Y me seguía olfateando. O sea, yo sentía eso. Sí. Y te lo juro que yo sentía como era un aire frío. O sea, así que atravesaba la cobija. Y yo lo podía oler y olía horrible, así. Necesitas unas pastillitas de menta porque el hocico te apesta. Entonces llegó el punto en el que te digo que, o sea, yo lo sentía aquí, y ahí, o sea, ya llegó un punto en el que dije, me va a ahogar, o sea, yo no podía, o sea, y no podía moverme, o sea, así. Y de repente, o sea, así como que empecé a sentir cómo volvió a bajar. Y así, y bajó y al piso se escucharon las garritas y se fue. Le hubiera soltado un vergazo. No, en ese momento yo solamente, o sea, era de Diosito, ya por favor, así, o sea. Pero, digo, o sea, a mí lo que me dio más miedo todo eso fue que te digo, o sea, como que me iba olfateando, o sea, como que era no sé, o sea, pero esa sensación, o sea, el momento en el que llegó aquí, ya te digo, yo sentía ese aire, o sea, era helado, o sea, como cuando abres el refri y sale claro. Así, digo, incluso atravesaba la cobija y era un olor horrible, o sea, como a carne podrida me llegaba ese olor. Entonces, pues, no. Me imagino que a lo mejor salió, no le conectaron el refri. Ajá, yo creo, tal vez se fue caminando el refri, ¿no? Sí, y esa también ha sido una de las que yo digo, agray, ¿qué pasó? ¿Alguna vez has escuchado hablar, digo, yo creo que pues, mi México mágico sí escucha hablar de La Llorona? Ajá. Fíjate que yo he tenido muchas experiencias con ese Disney La Llorona. Ok. No la había escuchado. Yo lloro mucho ya. No la había, o sea, sí la había escuchado. Por ahí tenía como el dicho de que mucha gente te decía que si la escuchabas lejos, ajá, estaba cerca, ¿no? Y si la escuchabas cerca, estaba lejos. Ajá. Pero yo siempre he sido muy curioso, ¿no? Porque me gusta todo este tema de los fantasmas y ese pedo, pero pues ya cuando me pasa ya es como, dijo su puta madre. Sí, yo también, fíjate, a mí me gusta mucho y me gusta como involucrarme y saber y escuchar y todo eso, pero, digo, ahorita ya creo que más, antes sí me da un poquito más miedo, pero sí, siempre he sido culo, o sea, yo me considero culo. Y entonces, imagínate que cuando la primera vez que la escuché, fue como cuando tenía yo 11 años, un aproximado, y quería asomarme a la ventana, pero la escuché lejos, o sea, era un sonido de... porque dicen muchos que no dice, ay, mis hijos, y si es cierto. No, nada más es como un grito, lamento, ¿no? Un lamento. Y pero yo quería abrir la ventana, ¿vale? Pero no boliviano era. Eso no me lo esperaba. Lamento. Entonces imagínate que yo quería abrir la ventana.
La he escuchado lejos, cerca. Una ocasión que andaba en la parranda, ya sabes, cuando eres... Te encanta, ya cuando me di eres cuenta. joven, Las cosas te pasan por por acá. andar en parranda. Yo te recomiendo, ya no No, ya no salgas de andes de fiesta. En aquella ocasión, me dice un amigo, pues vámonos a echar unas cervezas al Cedral a las 4 de la mañana. Era una noche mágica, ya ves, en el Ujú, Cedral baja la sí. neblina, la laguna se veía, o sea, literal estaba mágica, porque toda la neblina estaba sobre la laguna. O sea, no se Ok. veía el agua, nada más, se veía la neblina. Como de película, dirían. Ajá. Nos sentamos, bueno, estacionó la camioneta, bajamos los banquitos, seguimos bebiendo. Te lo juro, la neblina empezó así como a espesarse de una manera así que dices, no mames. Pero estás borracho, lo Ajá, tomas normal, ya es. no pasa nada. A lo lejos vimos a una persona que se nos acercaba. La persona literal, que no les mientan, no les cuenten, pero sí viene de blanco. Ah, Se veía de lejos como si caminara sobre el agua. ajá. Venía flotando en el agua. Pues borrachos, viendo la figura, y ese carnal me acuerdo que me dijo, ¿estás viendo lo mismo que yo? Y yo, pues sí, tratas de enfocar más la vista. Ajá. Cuando ves que se acerca más y más, No. cuando suelta el lamento, ahí es a donde se nos bajó la peda. Ay, no, La peda sí. se nos bajó ahí en ese momento. Es más, ese güey dejó sus bancos edición especial de no sé qué chingados. Nos subimos a su camioneta. Vámonos. Veníamos hecho el diablo, dirían. Pero hasta que llegó un punto que agarramos como la onda de, güey, bájale al acelerador porque son curvas. Sí. Son curvas y pues obviamente el miedo te hace actuar. Pierdes el control y pues te lleva, te chupa la bruja, ¿no? O en este Ajá, caso la llorona. la Llorona. Hasta que recobró el control, ya íbamos más bajando el Real hacia Pachuca, ya más tranquis, pasamos por un café, todavía un Oxxo, Ajá, para sí. que se nos bajara el pinche desmadre. Y tu bolillito Ahí también para el todavía, susto, porque ¿no? Literal, mis hermanos, fue de las experiencias, al ver a la Llorona de frente, escuchar su lamento, y hay veces que, o sea, son experiencias con este mundo del paranormal, pero son cosas que no me gustaría volver a No, pasar. ajá, no, yo no, gracias. O, No sé. o ¿tú crees en los duendes? Sí, de hecho donde viven mis abuelitos, allá se les llaman chaneques, pero pues es básicamente lo mismo. Entonces, una vez tengo también una historia de esos, allá se cuenta que los chaneques, pues a los adultos les hacen travesuras y a los niños los pierden. Claro. A los niños dicen que, o sea, como que imitan la voz de alguien que Que ellos conocen o que siguen mucho, y posteriormente a eso pues ya los pierden. Entonces, donde viven mis abuelos es una ranchería y en el rancho y eso, y donde ellos viven está la casa y alrededor hay cañales. Entonces, cuando nosotros vamos para allá, o normalmente pues toda la familia y eso, vamos en fiestas de sembrina y todo eso, para allá, los cañales están altos. Entonces, esa vez pues no fue la excepción, fuimos allá, estuvimos y eso, y pues hacemos las tardes amenas y bla, 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 y así. Entonces, estábamos jugando lotería en ese momento en el patio, me acuerdo pues todos, pero en ese tiempo una de mis primas, yo creo que tenía escasos 6 años, y ya estábamos jugando lotería y eso, y ella andaba jugando ahí en el patio. Entonces yo me había percatado de que ahí estaba y así. Entonces perdí todos mis pesitos en la lotería. Como buena perdedora dije, me voy. Hasta aquí llegué. ¿Ya? Salí del juego. Y en ese momento como que me cayó de extraño no ver a mi prima. O sea, como que dije, ay, ¿y Estrella? Ya, ¿Y no. mi prima? Ajá, como que dije, ay, mi prima. Y entonces la empiezo a buscar. Y cuando yo la encuentro, ella ya estaba entrando al cañal. ¿Cómo crees? Se lo Ajá. estaban llevando ya. Ya estaba entrando al cañal. Entonces yo lo que hice pues fue hablarle. Digo, oye, ¿a dónde vas?
Le chiflaste. Sí, sí, fiu, fiu. Porque no sé chiflar. Y a dónde va, me dijo, no, es que mi mamá me está hablando. Y le dije, mi tía estaba en la casa, me acuerdo que estaba doblando ropa. Le dije, no, pero pues mi tía está en la casa. Y ella me dijo, no, me está hablando de acá, o sea, señalándome al cañal. Y me dice, y ya me dijo que si no voy me va a pegar. Entonces voy a ir a verla. Y le dije, no, es que está allá. No, en serio. Y ya hasta me dijo, escucha, que no sé qué. Y ya le dije, no, yo no escuchaba nada. Pero ella sí lo escuchaba. Pero ella sí lo escuchaba, que le gritaba. Y le dije, no. Y ya la agarré de la mano y le dije, mira, vamos a ver a tu mamá. Está acá. Y ella, entonces, pues ya llegó con mi tía. Le digo, oiga, tía, usted le está hablando a Estrella. Y me dice, no, yo sé que está allá con ustedes jugando. Entonces, pues yo estoy apurándome acá, o sea, yo no le hablé. Sí, claro. Y ya le dije, es que ya le platiqué lo que había pasado y ya que se quedó como, ájala. Entonces, esa es una de las que yo me pasó y tengo el testimonio. O sea, a mí me pasó, o sea, con mi prima y eso, y ahí me di cuenta que en realidad es cierto lo que dicen de que sí los pierden. O que hacen eso. Fíjate que esta no es historia mía propia en cuestión a los duendes, pero le pasó a un primo mío, César, te mando un saludote. A él le pasó porque digamos que sus papás estaban muy enfocados al mundo de las ferias, ¿no? Ajá. O sea, en que ponen los juegos en tal ciudad, pueblitos, etcétera. Y resulta que pues mi primo tenía entre 8 o 9 años más o menos. Y él nos lo cuenta, o sea, él nos cuenta esa historia en el que hay un lugar aquí en Pachuca que se llama Ajacuba. Digo, yo nunca he ido de ese lado. Se planta la feria. Ellos tenían un puesto de churros, de papitas y todo ese show. Y decía mi primo que había una casa que era muy peculiar. Okay. Esa casa estaba repleta de higos. O sea, eran unos árboles enormes de higos, pero estaba abandonada. Ok. Entonces, los higos daban hacia, pues sí, hacia fuera de la calle, ¿no? Hacia la calle. Entonces la gente pues pasaba y arrancaba el higo. Decía mi primo que una mañana tenía hambre. Pasa por ese lugar y dice, pues tengo hambre, pues me voy a chingar un higo, ¿no? Entonces recoge los higos y en el momento en que él empieza a comerse el higo, se asoma a la barda y había un pozo dentro de la casa. ¿Pozo? Un pozo. Ajá. Pero decía mi primo que él lo veía primero el pozo tapado con una lámina. O sea, no le hizo caso. Dice, no pasaron ni 5 segundos. Vuelvo a voltear y el pozo ya estaba destapado. Ok. Y que al fondo vio una figurita. Dice, pero era una cosa, o sea, tenía una cara horrible, güey, era como una rana. O sea, digamos, era como una rana, güey, porque estaba feo, dice, estaba feo con una U. Dice, ni yo le entendía lo que él me decía. Ah, le hablaba. Ajá, pero que le decía así como de, ven, y que le señalaba el pozo. Ajá. Y que mi primo le decía como dijo, pozora. Exacto. Entonces que mi primo le decía como de, pues me voy. Pero dice, pues un niño inocente se brinca la barda. Y dice mi primo, yo traía una pelota en las manos. Empezamos a jugar con la pelota. Y él me empieza a señalar el pozo. Y dice, yo al chile no sabía qué me decía, porque hablaba medio extraño, pero me señalaba el pozo. Y que mi primo le dijo, no. Y entonces mi primo se fue. Al siguiente día, cuando regresó, el pozo ya estaba tapado. Y que mi primo, pues, dijo, a lo mejor fue, no sé, algún sueño, no sé, lo soñé. Y resulta que el último día de feria, a mi primo, afuera de donde vendía churros, le dejaron una canasta repleta de higos. ¡Órale! Entonces es una de las historias de duendes, que digo, solamente él sabe cómo la vivió, cómo fue ese momento,
Pero fue como una historia que hasta te la imaginas, ¿no? Cuando Sí, te sí, están claro. contando, ¿no? Sí, pues quién sabe. ¿Y la Sí, buena sí, que nos sí, ibas a sí. contar? Lo que dijiste. No lo sé, tú dime. Tengo una muy buena. Sí, sí. bueno, pero es una que dijo así. Hay una historia, tengo evidencia, ya te la mandé. Vamos a cerrar con esta. Vamos a cerrar Ajá, con esta. esa es de un familiar mío también, a ella le pasó. Y bueno, todo comienza porque es mi prima. Todo comienza porque ella, pues tenía un novio, ¿no? Se relacionó con una persona y eso. Y en ese momento, pues el muchacho, su papá había fallecido. Entonces en una de esas le dice, mira, ¿sabes qué? Pues voy a ir a dejarle flores al panteón. ¿Me acompañas? Y pues ella fue a dejarle. Lo acompañó. Y cuando regresó, ella empezaba a sentir como mucho dolor de cabeza. O sea, que le dolía mucho la cabeza y le dolía mucho la cabeza y le dolía mucho la cabeza. Entonces, nosotros, pues siendo, bueno, punto importante, pues somos de Veracruz y todo eso. Entonces, pues luego existen como esas creencias de agarraste un aire y todo eso. El mal de Entonces, ojo. ajá, entonces es como, mi tía en ese momento fue como de, ya ves, andas allá, que no sé Se qué. te subió el muerto. Andas de mitotera, que no sé qué. Entonces le dijo, límpiate con un huevo. ¿De quién? ¡Diablos, señorita! Ven, ahí, ya no sé, pero en ese momento del refri. Del refri. Ahí. ¿Qué tal que te los pasó por la cara y ni te diste cuenta? Puede ser. Puede ser. Y buen no se había punto. bañado. Ajá. Buen punto. Ay, no. Ajá, entonces, pues sí, dice, no, pues ya límpiate con un huevo. Pero pues nosotros, o sea, como que nada más es el límpiate con un huevo y ya, y lo tiras. Porque pues no sabemos esas cosas, ¿no? Nada más es como, límpiate y ya. Entonces, su novio de ese entonces, él profesaba la religión de la santería. Okay, Entonces, ok. ella le dijo, oye, me duele en la cabeza, no sé qué. Mi mamá me dijo que él me limpie con un huevo. Él dijo, sí, límpiate con un huevo. Y en un frasco o en un vaso de vidrio pones agua y ahí lo dejas caer. Le tomas foto y me la mandas para que yo se la mande a la persona, a una persona y eso, y ya ella te va a decir, o sea, me va a decir qué es lo que tienes y todo eso, incluso hasta te lo puede leer, no sé qué. Entonces, eso hace mi prima, se lo pasa, lo parte, me manda el huevo, y mi prima a veces peca de distraída. Entonces ella le tomó foto y eso y se las mandó. Nunca se percató de que traía el huevo. Y te digo, y en su momento, pues porque nadie sabe leerlo, ¿no? Entonces, unos minutos después, el muchacho le contesta, ¿ya viste lo que tiene el huevo? Y fue no, pues no, porque yo no lo sé leer. Y le dijo, es que no necesitas leerlo. O sea, velo. Y, espérame, te lo voy a enseñar. No inventes. Y ya cuando lo vio, pues se quedó así como de, caray. Yo traía carne molida, Ya, chorizo y todo ajá, el le pedo. dijo, ¿qué pasó? Ya estaba cocido. Y esto fue lo que aparecía en el huevo. A ver, vamos a ver la evidencia. ¡A la madre! No. ¿Ven esto? Aquí vamos a poner la Bueno, imagen. vamos a poner la imagen aquí para que la vean, pero no mames, sí está chido, ¿eh? Unas nalguitas. No. Sí, de hecho. No, aquí les vamos a poner la imagen. La verdad es que eso está increíble. Está increíble. Ajá, entonces, pues ya le dice probablemente, o sea, lo que ya la persona le dijo es probablemente agarraste un muerto. Y ya, pues. Sí, Entonces, sí. pues necesitas que te limpien, que no sé qué. No, gracias, quiero vivir. Mi prima y todo eso, pues dice, ok, pues voy a buscar. Nosotros conocemos una persona que se dedica a hacer esas cosas, ¿no? Entonces fue como de, ok, pues vamos a ir con él para que te limpie, que no sé qué, y ya ver. Entonces, se va la primera vez y por azar del destino, no entra mi prima. O sea, él dijo como de llegaron tarde, no sé, o sea, como dijeron, no. Ya, bueno, está bien. A la segunda ocasión, entran
Y antes de que le tocara a mi prima, la persona esta se siente mal. No, man. Y dijo, ya no puedo seguir dando consultas, lo siento muchísimo, pero pues ya. Y empieza a retorcerse. Muy bien. Ajá, y ya. Entonces vuelve a no ser limpiada mi prima en esa ocasión, ¿no? Entonces, no recuerdo si fueron una tercera vez y también hubo otro problema. O sea, por X o Y situación, no se podía. Entonces, llega el punto en el que, pues, buscando una segunda opción. Dije, no, pues vamos a ir con tal persona. Entonces, hacen la cita con la persona y eso, y ya, bueno, pues vamos. Y no sé, la cita se la dan, por ejemplo, para mañana. Entonces, la noche de hoy dice que fue una noche horrible, o sea, que tuvo sueños muy horribles, todo eso. Uno de los sueños que dice que ella tenía es que ella iba, como que se veía ella con su pareja en ese momento, como que en su carro, pero que iban como peleando en ese momento, y que ya después cambiaba como, o sea, que era como una película que estaban viendo, y como que de repente cambiaban la toma y ya era mi tío, o sea, su papá, en este caso pues su papá ya falleció también, y mi tía y ella atrás, y ellos dos estaban peleando, o sea, mi tío y mi tía, y de ahí cambia la toma y ya no era mi tía, ya era ella y mi tío peleando, y de ahí cambia como la toma otra vez y ya no estaban como en un carro, sino ya estaban en el cuarto de mi prima, y o sea, como que sentados, y de repente otra vez ya como que estaban acostados. Bueno, ella está acostada y mi tío como que encima de ella, pero dice que en eso, o sea, como que al momento de que ella ve como la cara de mi tío, y eso se empieza a deformar la cara de mi tío, y ya no era mi tío, ya era otra cosa. Sí, sí, sí. Que se iba, y conforme se iba como deformando, se iba parando sobre sus pies y así, hasta quedar así en sus pies levantado y eso, y ya era una cosa, o sea, no sabe qué era, y que le hablaba en un idioma que ya no entendía. Sí, claro. Entonces, que fue una situación bien fea. Entonces, ella despierta del sueño, obviamente con mucho miedo, y optó por irse a dormir con mi tía. Cuando pasa ya la noche y todo eso, llegan al momento en el que ya van con esta persona, y ya le hacen como la consulta y todo eso, y le dice, ¿sabes qué? Sí traes un muerto, pero no es un muerto que agarraste ahorita, Ya es un muerto que traes desde hace muchísimos años. Y no te suelta. Ajá, y no te suelta, y hasta, o sea, hasta le dijo nombre de que murió, y le dijo que había muerto en un accidente de carretera, y que lo que había pasado es que como que, o sea, la muerta, porque es una mujer, la muerta está muy enojada, o sea, como que murió enojada. No mames, pues sí debe. Ajá, entonces, que murió en un accidente automovilístico, y y pues dice probablemente se le adhirió a mi prima en ese entonces, pero es algo que ella ya traía desde hace mucho tiempo, y que al ir al panteón lo único que hizo fue como recargarla de energía, porque iba como recargando, o sea, como que se iba recargando de energía de mi prima y eso, y ya al momento de que fue eso, ya empezó como a afectarla físicamente, Sí, que claro. ya era el dolor de cabeza, que ya, entonces, le dijo, ¿sabes qué? Pues la traes y todo eso, y lo peor de todo en su momento y eso, es que, o sea, el afán de esta persona, o sea, de esta muerta y eso, pues es llevarte, o sea, no es que, o sea, quedarse contigo, quiere llevarte, y te quiere llevar de la misma manera en que se murió ella. Claro, sí. Entonces, pues ya de ahí le dijeron que tenía que hacer pues algunas cosas y todo eso para retirársela, pero pues a día de hoy no sé si ya lo haya hecho o no lo haya hecho, pero sí, esa es una de las que ha pasado en la familia, y relativamente en mi familia siempre pasan cosas muy raras. No, ya nos dimos cuenta. Sí. Si tan solo pasan cosas en tu casa, imagínate que no Sí, pasan con la familia. Entonces, digo, esa es una de mi prima y eso, y sí, esa es muy impactante porque hasta la foto existe, y no sé, o sea, está bien chido. O sea, ya van a ver la foto, la verdad es que está Está muy genial. impactante. La verdad es de que sí, amigos.
quisiéramos contarles más historias, la verdad es que traemos varias. Ajá, bueno, que también digan, si quieren una segunda ronda y eso, con todo gusto nos las echamos y eso, y también pues si quieren también que sean contadas sus historias, nos las pueden mandar y eso, y aquí las contamos. Claro que sí, amigos. Sinceramente el tiempo se nos está yendo, pero ya saben que los esperamos con los brazos abiertos con sus historias. Vamos a subir este video para todos ustedes. Ahí escríbanos en los comentarios sus leyendas, las cosas paranormales que les hayan pasado a ustedes personalmente. Y recuerden que nosotros estamos a la orden. Yo soy el Gis Joker. Yo soy Guadalupe Fernández. Y esto fue Leyendas con los Duodías. Nosotros. Nos vemos la próxima. La próxima.